Muy buenas tardes con todos. Les saluda Fabricio López, soy jefe comercial de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sean ustedes bienvenidos a nuestro webinar Derecho Penal Constitucional. Este evento se desarrolla en el marco del próximo inicio de nuestro programa de especialización en teoría del caso y defensa en delitos contra la administración pública. También saludamos a todas las personas que están conectadas en vivo vía Zoom y por la cuenta de Facebook de la cuenta de la Escuela de Posgrado. Les agradecemos la presencia y la difusión también a este evento a la Cámara de Comercio de Huancayo. Sabemos que su aprendizaje es importante y por ello los invitamos a unirse a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente y descuentos exclusivos relacionados al programa. Les recuerdo que van a poder acceder a una constancia de participación de este webinar respondiendo una breve encuesta al finalizar. La dinámica que vamos a seguir el día de hoy eh, será contar con la participación del profesor Héctor Fidel Rojas Rodríguez y posteriormente daremos pase a la ronda de preguntas, las cuales podrán realizar por escrito en el chat. A continuación, daremos inicio a nuestro webinar Derecho Penal Constitucional a cargo del profesor Héctor Fidel Rojas, a quien tengo el gusto de presentar. Él es especialista en Derecho Penal Constitucional y Derecho Penal Económico, delitos contra la administración pública, Derecho Procesal Penal, Derecho Penitenciario y Derecho Administrativo Sancionador. Ha dictado conferencias sobre temas de su especialidad y es autor de diversas publicaciones. Sin más preámbulo, lo invitamos a realizar su exposición. Adelante, profesor. Muchísimas gracias, muy amables. Bueno, primero que nada quiero agradecerle su participación. Hay un auditorio bastante amplio y estoy muy contento y muy gratificado por ello. Espero sinceramente que todos ustedes pues encuentren un valor agregado en este programa de especialización en teoría del caso y defensas, ¿no?, en delitos contra la administración pública, en el que a mí me toca dictar justamente el primer módulo, ¿no? Este es un curso que tiene 4 módulos. Un módulo sobre derecho penal constitucional, otro sobre elementos constitutivos de los delitos contra la administración pública. Se le da también un enfoque de derecho procesal penal, ¿no? Básicamente con técnicas de investigación que se utilizan en este tipo de delitos, ¿no? Y también mecanismos de defensa procesal que uno puede utilizar, principalmente el tema de excepciones, ¿no? Y finalmente, ya temas que tienen que ver con la litigación, lo que se habla de teoría del caso y elementos de convicción en los delitos contra la administración pública, ¿no? Entonces es un curso que mezcla elementos de derecho constitucional penal o de derecho penal constitucional, de derecho penal material, de derecho procesal penal y finalmente de litigación, ¿no? De litigación estratégica bueno, que es una mezcla también de derecho procesal penal, de argumentación jurídica y una serie de herramientas que se busca desarrollar en este tipo de cursos. Entonces creo que es un curso, un programa bastante rico, un programa bastante bien elaborado y que, pues digo, espero que ustedes puedan encontrarle el interés y podamos encontrarnos ahí en el módulo o en los módulos que a mí me toca abordar. Yo hoy día he querido hacer algunas pinceladas, tenemos apenas 45 minutos para conversar. Yo este módulo lo suelo desarrollar en 12 horas de clase en la maestría, ¿no? Cuando lo dicto en maestría. Entonces son 12 horas, tratar de resumirlas, digamos, en 45 minutos, pues es un poco complicado, ¿no? Entonces me abocaré a estudiar o a conversar con ustedes, a exponer algunas ideas muy generales sobre el asunto y de ese modo poder luego, si lo desean también, hacer algunas preguntas, alguna ronda de interrogantes que ustedes me quieran hacer si lo tienen a bien. Bien, entonces voy a compartir mi pantalla y voy a poner toda la pantalla mejor. Y ahora les pido ahí que me confirmen si se ve la diapositiva, por favor, para poder
Se logra visualizar, profesor. Magnífico, muchísimas gracias. Bien, entonces empezaré con este tema, como digo, que tiene que ver con la configuración, con el concepto de Jus Puniendi eh, desde una mirada constitucional, ¿no? Desde una mirada constitucional. Hay varios tópicos aquí, como les digo, es un módulo que podría abarcar muchas horas de trabajo. Hay monografías completas que se han escrito sobre esta materia y uno podría encontrar, como digo, una serie de elementos o de enfoques que podría darle al estudio del derecho penal constitucional. El enfoque que yo le doy, entre otras cosas, entre otros elementos, incorpora una mirada de carácter formal, ¿no?, a las distintas manifestaciones del jus puniendi que uno puede encontrar en el ordenamiento jurídico peruano, ¿no? Me explico con esto. ¿Qué quiero decir? Pues quiero decir que cuando uno analiza el ordenamiento jurídico, cuando uno revisa las distintas leyes que existen en nuestro país, uno puede encontrar una serie de derechos, una serie de subsistemas que comparten características similares, ¿no? Nosotros, los que estudiamos derecho penal, ¿no? Entiendo que este auditorio está compuesto por personas que quieren estudiar delitos contra la administración pública. No necesariamente es verdad, todos son penalistas. Muchas veces encontramos personas interesadas en la materia, pero que no necesariamente se identifican como penalistas. Pero vamos, el común denominador es que todos tenemos este interés común en el derecho penal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de jus puniendi, cuando nos enuncian esta voz, ¿no?, uno inmediatamente piensa en el derecho penal, ¿no? Jus puniendi, derecho penal. Pero como les decía, desde el enfoque que yo le he dado a este estudio, ya lo vengo realizando durante varios años. De hecho, tengo un texto publicado que se llama Fundamentos del Derecho Administrativo Sancionador, y en ese texto ustedes podrán revisar ahí que analizo, como digo, las distintas manifestaciones del ordenamiento sancionador y digamos, pongo en evidencia que esta suerte de equivalencia que solemos hacer los penalistas entre jus puniendi y derecho penal no es exacta. Si bien es cierto, el derecho penal forma parte del jus puniendi del Estado, pero no es la única manifestación que forma parte de esta tipología de derecho. Entonces, la primera idea que les puedo ir transmitiendo sobre este asunto es que el jus puniendi, cuando hablamos de jus puniendi, podremos también llamarlo derecho sancionador público, ya les digo, es que se trata de una serie de manifestaciones jurídicas, una serie de derechos o de subsistemas jurídicos, como quieran llamarle, que comparten una serie de características que los asemejan, ¿no?, que los hacen similares. Es decir, tienen la misma naturaleza jurídica, forman parte de un mismo ramillete, ¿no?, de una misma familia de derechos, ¿no? Entonces, podemos estudiarlos de manera conjunta. Podemos estudiar estas manifestaciones del jus puniendi y del derecho sancionador público de manera conjunta, y podemos extraer de ahí algunas conclusiones, ¿no? Eh, Quizá la conclusión más potente, la que mayores problemas genera, ¿no?, cuando hablamos del jus puniendi de esta manera, de una manera conjunta, unitaria, es justamente el problema del bis in idem, ¿no?, como ustedes seguramente estarán adivinando. El bis in idem es un fenómeno que se genera cuando dos manifestaciones sancionadoras concurren para sancionar, para castigar el mismo hecho delictivo, ¿no? Entonces, ahí entra la discusión acerca de si
el derecho sancionador es legítimamente aplicado cuando ocurre este tipo de fenómenos, ¿no? Este tipo de cuestiones. Cuando se impone una sanción penal y sucesiva o simultáneamente, como dice la ley, una sanción de carácter administrativo sancionador o una sanción de carácter disciplinario, ¿no? Este problema, esto es un problema que es directamente vinculado con la conceptualización del jus puniendi como unidad, ¿no? Las diferentes soluciones que se puedan dar a este problema tienen que ver con esta conceptualización, ¿no? Por ejemplo, una cuestión que pasa y que está muy vinculada con lo que es materia de este curso que vamos a trabajar sobre teoría del caso y defensas penales en delitos contra la administración pública, justamente tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando, por ejemplo, un funcionario público incurre en una indebida, en una inadecuada eh, eh, conducta, ¿sí? Por decirlo así, hablemoslo de manera genérica, una conducta que contradice el marco funcional de este funcionario, ¿no? Y como producto de esto incurre en una infracción de carácter penal, ¿no? Llámenle la que quieran, la que ustedes quieran, un peculado, una colusión, una malversación de fondos, la que pueda ocurrirse, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, cuando el funcionario quebranta su marco funcional y incurre en un daño, en un perjuicio, ya sea para un tercero o para la administración pública misma, esa conducta también inmediatamente genera una responsabilidad de carácter administrativo, ¿no? Es decir, también seguramente va a generar una transgresión al ordenamiento disciplinario, ¿no? A las normas que disciplinan el comportamiento funcional de este sujeto. Entonces, la gran pregunta es, oye, ¿y si el delito, ¿no? El delito contra la administración pública que se comete ya significa, ya implica un castigo, ¿no? Una valoración de la conducta contraria al deber, porque además en nuestro país, en nuestra jurisprudencia, se ha entendido y se sigue entendiendo que los delitos contra la administración pública son delitos de infracción de deber. Entonces, además, en la conceptualización de los delitos de infracción de deber clásica, ¿no? De los delitos de infracción de deber extrapenal, además, ¿no? En la clasificación o en la conceptualización de Roxin, pues esos deberes no son otros que los propios deberes funcionariales del sujeto. Entonces, la pregunta que surge ahí es, ¿y cuál de las dos aplico? ¿Aplico la responsabilidad administrativa, la responsabilidad funcional, la responsabilidad disciplinaria, o aplico la responsabilidad penal, ¿no? Esto en nuestro país, lamentablemente, se ha solucionado eh, recurriendo a la idea general, ¿no? Es una idea general de que el orden sancionador penal y el orden sancionador administrativo son órdenes diferentes, son órdenes que son autónomos, son compartimientos estancos. Y por lo tanto, la sanción penal y la sanción administrativa, dice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, dice la jurisprudencia de la Corte Suprema, dice la doctrina peruana en su mayoría, en su abrumadoramente mayoritaria opinión, dice que el ordenamiento penal y el ordenamiento disciplinario, en general que el ordenamiento administrativo, son autónomos, ¿no? Entonces no hay bis in idem, ¿por qué? Porque no hay identidad de fundamento, ¿no? Ese es el estado actual de la cuestión, más o menos, para resumirlo en pocas palabras, ya que dicen, bueno, hay unidad de sujeto, hay unidad de hecho, sí, ambas se cumplen, pero no hay unidad de fundamento porque el fundamento de la sanción penal es diferente de la sanción administrativa. Bueno, esto, como les digo, esta argumentación, esta situación que está produciéndose
en nuestros tribunales, en nuestra jurisprudencia, si bien es cierto, repito, esto es mayoritario. Yo hace unos días estaba en otra clase y un discente, un colega también, me dijo que bueno, que yo dónde veía el problema, ¿no? Yo dónde ve usted el problema de esto, si esto es así. Entonces, claro, es que según nuestra doctrina, según nuestra jurisprudencia y según nuestra práctica forense, esto es así, ¿no? No hay más que discutir sobre el tema. Pero realmente, si uno mira los fundamentos y las teorizaciones que uno puede encontrar, y esto no es una teoría abstracta, no es una cuestión de simplemente hacer teoría por la teoría, sino es una teoría basada justamente en los derechos fundamentales de las personas, basada en una visión, como digo, constitucionalizada de la potestad sancionadora del Estado, que debe ser limitada siempre y por lo tanto se debe prohibir el abuso y la sobrecriminalización. Pues, pues no es admisible una solución como la que nosotros venimos dando en el ordenamiento peruano, ¿no? Entonces, creo que estudiar estos temas, ¿sí? Creo que estudiar estas cuestiones relativas a la unidad del jus puniendi no son baladíes, no son cuestiones que uno tenga que mirar no por encima del hombro, sino que creo que son cuestiones que en efecto están muy vinculadas con la defensa de los derechos fundamentales de las personas y sobre todo con cómo conceptualizamos nuestro jus puniendi, qué tipo de jus puniendi queremos aplicarles a nuestros ciudadanos y qué tipo de jus puniendi queremos nosotros como ciudadanos que se nos apliquen, ¿no? Porque recordemos siempre que el Estado siempre va a tener la tentación de usar el poder, ¿no? Y de avasallar las garantías y de avasallar los derechos fundamentales de las personas. Entonces también el hecho de darle siempre una mirada constitucional al derecho penal es algo ineludible, creo yo, por cuestión de principio, ¿no? Otra mirada que podríamos darle, ¿no? Un poco haciendo un preámbulo, ¿sí? Luego entraremos al detalle de las diapositivas, no se preocupen, pero quiero situar un poco la discusión. Otra mirada que le podemos dar a la cuestión del ordenamiento sancionador público y sus límites constitucionales tiene que ver ya en concreto con las exigencias mínimas, con los componentes, digamos, que nosotros podemos encontrar en la infracción, en la conceptualización de la infracción, ¿sí? Esta es una mirada que propuso hace ya algunas décadas el profesor Klaus Tiedemann, ¿no? Que él proponía, él apostaba porque la Constitución debía tener una influencia directa en la configuración del ilícito, del delito, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de tipicidad, cuando nosotros hablamos de antijuridicidad y cuando nosotros hablamos de culpabilidad, digamos, por utilizar la estructura de la teoría del delito que quizá resulte más común, ¿no? Que la que todos en general suelen manejar, ¿no? De estos tres grandes componentes de tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad. Algunos como yo, ¿no? Que quizá vemos siempre las cosas desde un lado más minoritario, la pueden ver solamente como dos componentes, ¿no? El componente de antijuridicidad y el componente de culpabilidad. Son teorías, lo que se denominan teorías bipartitas del delito, ¿no? Pero ya les digo, no nos metamos en esa discusión que siempre es interminable y que al final es casi como preguntarse, ¿no? Mi mamá cocina mejor que la tuya o no, ¿no? O sea, ¿cuál de las dos teorías es mejor, si las teorías o las tripartitas? Las bipartitas o las tripartitas. Entonces, ya les digo, ¿no? Convengamos en que tenemos estos tres grandes elementos, ¿no? De la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad como componentes de la teoría del delito.
para seguir diletanteando un poco, no, también esto incluye, ¿no?, a quienes incluso encuentran una categoría más allá de la culpabilidad, que ya viene a ser la de la responsabilidad, ¿no?, siguiendo la teoría otra vez de Roxin, ¿no?, de la culpabilidad más las necesidades preventivas, ¿no?, a la culpabilidad hay que añadirle necesidades preventivas, o hay que valorar las necesidades preventivas ante el injusto culpable para recién desencadenar la pena, ¿no? El hecho de que se configure tipicidad, antijusticia y culpabilidad no quiere decir automáticamente que tenga que desencadenarse la pena, ¿no?, automáticamente. Pero bueno, como digo, la esencia son la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Bueno, como les decía, una mirada también propuesta por Tiedemann en este sentido es que las categorías concretas del delito se alimentan, o en todo caso, por decirlo así, son concretizaciones de principios de carácter constitucional, ¿no?, de principios de corte constitucional, como el principio de legalidad, ¿no? Desde esta perspectiva, el tipo penal, por ejemplo, el tipo que justamente prevé con exactitud, ¿no? Recuerden que el tipo penal está envuelto en estas exigencias de certeza, de taxatividad, etcétera, etcétera. El tipo penal expresa, es una expresión del principio de legalidad, ¿no?, de legalidad penal. El principio perdón, el componente de antijuridicidad, ¿no?, la categoría de antijuridicidad en la infracción, tendría que ver con el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos, ¿no? Y esto implica, ¿no?, implica reconocer un rango constitucional al principio de protección de bienes jurídicos, porque implicaría decir que solamente es legítima la intervención penal que proteja bienes jurídicos, ¿no? Y finalmente, en el ámbito de la culpabilidad, también se exige, ¿no?, se exige que la infracción, por respeto a la dignidad, ¿no?, de las personas, del imputado o de la persona sujeta a sospecha, pues cumpla, ¿no?, toda infracción, toda imputación de responsabilidad cumpla con verificar previamente la participación personal, la participación subjetiva del sujeto en la realización de la conducta delictiva, ¿no? Como digo, esto es muy interesante porque le da al derecho penal, ¿no?, y al delito un vuelo, ¿no?, un rango de carácter constitucional muy interesante, ¿no? Nos obliga a siempre leer los tipos penales y en general los tipos sancionadores desde un punto de partida constitucional, es decir, verificar que estas categorías cumplan siempre con un estándar acorde con principios como el de legalidad, exclusiva protección de bienes jurídicos y culpabilidad, nos va a obligar siempre a interpretar el delito desde esas perspectivas, ¿no? Y esto es muy interesante, por ejemplo, en el, en el ámbito de la tipicidad, ¿no? Nosotros, miren, para no centrarme en el derecho penal, pero para darles un ejemplo muy cercano, muy propio, ¿no?, muy evidente, creo yo, de lo que estamos conversando, es esta declaratoria de inconstitucionalidad, por ejemplo, que hizo el Tribunal Constitucional a las potestades sancionadoras de la Contraloría General de la República, ¿no?, sobre la base de la indeterminación, de la precisión de los supuestos de hecho que preveían estas sanciones. Ustedes me dirán, oye, pero espérate, tú estabas hablando de derecho penal. ¿Por qué me estás hablando, me estás poniendo un ejemplo de potestades sancionadoras de la Contraloría? Es que ya les digo, esta idea de que los componentes de la infracción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, están limitados por la Constitución, no es una limitación que solamente abarque al derecho penal, sino desde la perspectiva que ya les digo, yo defiendo, y que es expresión además de una corriente doctrinal bastante asentada,
las categorías de tipicidad, de antijuricidad y de culpabilidad, justamente porque son expresiones de los principios constitucionales que limitan el jus puniendi, no solamente deben exigirse al derecho penal, sino que deben exigirse y deben cumplirse en todas las manifestaciones del jus puniendi del Estado, ¿no? Así como ha pasado con la inconstitucionalidad, la declaratoria de inconstitucionalidad del TC a las potestades sancionadoras de la Contraloría, también podríamos remitirnos a otras veces en las que el Tribunal Constitucional también ha declarado inconstitucionales tipos penales regulados en nuestro Código Penal por cuestiones de precisión, ¿no? Por cuestiones de taxatividad o de certeza. Pasó en la sentencia 10-2002, ¿no? Del TC sobre la legislación antiterrorista. Y creo que medianamente, aunque no con una exclusiva razón, pero creo que también cuando el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el artículo 173.3, ¿no? Que protegía los casos de violación sexual de menores de edad cuyas edades oscilaban entre 14 y 18 años, ¿no? Ahí también creo que el Tribunal Constitucional hizo un control acerca de la legitimidad constitucional de de esos recursos de nuestro legislador y pues eso nos hace ver el entronque, como les decía, directo de las categorías de la infracción en la Constitución, ¿no? Solo para cerrar esta parte de la exposición, tengan también presente, por ejemplo, que o más que por ejemplo, digamos, que tengan presente y con mucho cuidado el hecho de que el principio de culpabilidad sea un límite, ¿no? Del jus puniendi dentro de lo que venimos conversando. Ya digo, estos límites, ¿no? Estos límites que de alguna forma nos aseguran a todos los ciudadanos que vamos a tener una manifestación sancionadora acorde con la dignidad humana, tienen que presentarse estos límites, tienen que verificarse en toda manifestación sancionadora. Perfecto. Tipicidad, como que, digamos, hay cierto consenso, creo yo, incluso entre la comunidad jurídica, de que sí, pues, ¿no? O sea, tiene que haber cierta certeza, cierta taxatividad en los tipos legales, ya sean penales, administrativos, ¿no? Ya, muy bien. Pero la gran pregunta es, oye, y por ejemplo, el principio de culpabilidad, se puede exigir también, por ejemplo, de las sanciones administrativas, ¿no? Yo puedo exigir, por ejemplo, en el derecho penal, ¿no? Recuerden que hay solamente dos títulos de imputación, ¿no? El principio de culpabilidad penal, entre otras manifestaciones, tiene lo que se denomina el principio de dolo o culpa, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que en el derecho penal solamente hay dos títulos de imputación subjetiva válidos, el dolo o la culpa. No hay un tercer título de imputación subjetiva, ¿no? Entonces, si no logro probar que la conducta es o dolosa o culposa, esa conducta es impune, ¿sí? Tengo que enviarla a otro sector del ordenamiento para que la sancione, pero en el derecho penal no se puede sancionar eso. Entonces, eso es expresión del principio de culpabilidad. Eso es uno de los subprincipios o de los principios derivados del principio de culpabilidad penal, es el principio de dolo culpa. Bueno, la pregunta es, ¿y esto se puede exigir en las infracciones de carácter administrativo? Por ejemplo, si yo voy conduciendo en mi vehículo y no me doy cuenta que aceleré demasiado y me pasé la velocidad y estoy a 85, estoy a 90 kilómetros por hora y la cámara de velocidad, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, esta cámara que detecta la velocidad, cinemógrafo, cinemómetro, si no me equivoco se llama, ¿no? El cinemómetro me detecta la velocidad en 90 en una zona donde el máximo era 80, ¿no? Yo le podría decir a la autoridad administrativa, bueno, sí, en efecto, me pasé de la velocidad, pero lo hice sin intención, lo hice sin querer, no me di cuenta, ¿no? No hay dolo, y esa es una infracción eminentemente dolosa, con lo cual usted no me puede imponer esa sanción. O en todo caso, como yo estoy actuando imprudentemente, estoy actuando con descuido, en todo caso, disminúyame la sanción, ¿no? No me ponga la multa
de ¿cuánto es? De 720 soles, creo que cuesta ahora, o si no es un poco más. Debe ser más, ¿no? Debe ser más ahora que la UIT ha subido y todo este asunto. Bueno, la última vez que me la pusieron me costó 720 soles. Este, pero eso, ¿no? Eso. Yo, fíjense ustedes, yo estaba en la Panamericana Sur. Normalmente los límites de velocidad ahí son 80 kilómetros por hora. Yo suelo manejar muy despacio en mi carro, así que manejo a 70 o por ahí, ¿no? No acelero. Y entonces había un cinemómetro ahí, y yo pasé normal. Y resulta que en el puente ese, la velocidad es 60 kilómetros por hora. Y yo estaba a 67 kilómetros por hora. Me pusieron multa, a pesar del cuidado que suelo tener. Y la pregunta es, ¿y ahí yo podría haber alegado que soy un conductor diligente, que nunca acelero, que estoy a velocidades muy inferiores del límite máximo normalmente, y que ese letrero pues no lo vi, que es un letrero excepcional, ¿no? Porque de 20, 25 puentes que hay en esta zona de la Panamericana, en 23, ya lo he visto después, en 23 puentes la velocidad es 80 y solo en 2 es 60. Entonces, yo podría haber alegado que esto es una conducta engañosa de la administración que me ha llevado a un error. Bueno, esto se discute mucho. Se discute mucho la vigencia del principio de culpabilidad, entre otras cosas, el principio de dolo culpa, en las infracciones de carácter administrativo. Lo que se dice desde el penalismo y también desde el administrativismo es que el dolo y la culpa, o mejor dicho, que una de las razones por las cuales se afirma que el derecho penal y el derecho administrativo sancionador no son lo mismo, que son dos manifestaciones diferentes de derecho y que no tienen nada en común, es justamente esta, ¿no? De que en el derecho penal se sanciona por dolo o culpa y se verifica la participación personal y directa del sujeto en la infracción, mientras que en el derecho administrativo sancionador o en el derecho disciplinario esto no se verifica, que la culpabilidad se presume, ¿no? Y se ponen como ejemplo justamente este tipo de situaciones en las cuales te dicen, a ver, anda, légale a la administración que no actuaste con culpa, pues te mandan al diablo, igual te vas a poner la multa, ¿no? Y en efecto es así, ¿no? Entonces, qué es lo que pasa? Esto realmente significa que no hay culpabilidad en el derecho administrativo sancionador. Yo creo que no, yo creo que no, yo creo que no es que no exista culpabilidad, lo que ocurre es que la culpabilidad se mide en términos de la dinámica de las normas, ¿no? Yo no puedo, por la dinámica que protege el derecho penal es una dinámica, digamos, de corte más eh, 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 procesal, es decir, por eso es que tenemos un proceso penal en el derecho penal, ¿no? Primero, por la relevancia de los atentados contra bienes jurídicos y por la gravedad de las afectaciones a bienes jurídicos, necesitamos un proceso de reconstrucción del hecho mucho más detallado. Por eso es que entramos a un proceso penal en el que se discute prueba, en el que se discute frente a un juez imparcial, se asegura la imparcialidad de la valoración. ¿Para qué? Para que finalmente nadie tenga dudas acerca de del hecho producido. Entonces, claro, tiene sentido aquí que limitemos el contenido subjetivo de la participación del sujeto a dolo o culpa, ¿no? En el caso de las infracciones administrativas, no, porque en el caso de las infracciones administrativas no entramos a un proceso, no entramos a una probanza, ¿no? Básicamente imputamos la responsabilidad y el dolo se presume, por decirlo así, el dolo se atribuye, se imputa, ¿no? Esto no quiere decir que no hayan causales de exoneración de responsabilidad, por supuesto que las hay. Yo puedo haberme pasado el semáforo en rojo, puedo haberme pasado los límites de velocidad si es que llevo a una persona accidentada o grave o que está con un infarto y me la estoy llevando a la clínica, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? Me van a decir, no, a mí no me interesa si usted tenía 800 razones válidas para quebrantar la velocidad o el semáforo en rojo. Usted debía respetar esas normas y no es así.
No es así. No se puede presumir, no se puede atribuir objetivamente la responsabilidad en ninguna manifestación del derecho sancionador. Esto no quiere decir, evidentemente, que no hayan diferencias de atribución, que no hayan diferencias de fórmulas de imputación de las distintas categorías de la infracción, pero tenemos que asegurarnos siempre que haya un mínimo, hay un límite, y ese límite, como digo, entre otros, es el principio de culpabilidad. Entonces, esto nos puede permitir ver que los límites del jus puniendi son conglobantes, son genéricos y siempre tienen que respetarse en todas las categorías de la infracción, de los distintos tipos de infracción que existen en nuestro ordenamiento. ¿Sí? Entonces, sobre esta base yo quería mirar un poquito, ¿no? Y esta es la idea, perdón si es que me he excedido un poco en el preámbulo, pero quería situar, como les digo, la relevancia del jus puniendi, del derecho sancionador en nuestro ordenamiento, y ya hecho cumplido esto, entonces quería meterme a repasar algunas ideas con ustedes sobre el derecho penal y cómo está situado dentro del jus puniendi en el ordenamiento peruano, ¿no? Primero, como les decía, tenemos que ver que dentro de la regulación penal, dentro de la regulación del ordenamiento peruano, existe lo que se denomina el programa penal de la Constitución. Este es un conjunto de principios político-criminales que contribuyen a la interpretación y aplicación de la ley penal. Pero a la vez no solamente es un conjunto de principios político-criminales, sino que es un marco normativo constitucional, ¿no? Que debe contribuir al desarrollo social. Es decir, el programa penal de la Constitución está constituido por normas, por principios, por valores que influyen en la legislación penal y que le van a dar una configuración, que le van a dar la forma que tiene en un determinado ordenamiento, ¿no? El ordenamiento español, por ejemplo, el programa penal de la Constitución, verá y le dará una forma, una morfología al jus puniendi, al derecho penal en particular, en el ordenamiento español. El programa penal que tiene nuestra Constitución, la Constitución peruana, pues también le da sus propias características, le da sus propias, digamos, su propia morfología al jus puniendi en el Perú, ¿no? Es verdad que este concepto de programa penal de la Constitución ha sido elaborado desde el penalismo, ¿no? Desde las construcciones de derecho penal. Ahí está aportes como los del profesor Verdugo, los del profesor Arroyo o los del profesor Serrano Piedecasas, ¿no? Que han, digamos, defendido la idea de que la Constitución contiene, ¿no? este programa, estos principios, estos valores, estas normas que le dan razón de ser, le dan fundamento y además limitan el ejercicio del jus puniendi por parte del legislador, por parte del Estado, ¿no? Pero esta construcción, creo yo, sobre la base de lo que estamos conversando hasta ahora, ¿verdad? Que no solamente se limita al derecho penal, ¿no? Yo pienso que el programa penal o el programa de la Constitución, el programa constitucional del derecho sancionador público abarca todas las manifestaciones del derecho sancionador, porque el derecho sancionador está orientado a la limitación, entre otras cosas, de derechos fundamentales y por lo tanto ninguna de estas ramas, ni el derecho administrativo sancionador, ni el derecho disciplinario, ni el derecho penal puede estar exenta de un control de carácter constitucional, ¿no? Ahora, en el penalismo, como siempre les digo, porque acá estamos en esta primera manifestación, en el derecho penal, se habla de un monopolio estatal, ¿no? Un monopolio estatal de la aplicación del jus puniendi. Nosotros, como ya sabemos, en el derecho penal, quien persigue el delito es el Ministerio Público, y el Poder Judicial aplica las sanciones también de manera exclusiva. Esto lo dice literalmente la Constitución, ¿verdad? No hay un persecutor del delito distinto al Ministerio Público. Evidentemente dejo fuera de esto los casos de persecución penal privada, ¿no? Que tienen que ver con delitos de acción privada, como se les denomina.
digamos, la idea en general del jus puniendi es que se encargue su persecución en el derecho penal peruano al Ministerio Público y luego el Poder Judicial aplique las sanciones penales de manera exclusiva. Esto nos lleva a hablar de un triple monopolio, repito, siempre en materia penal, ¿no? Siempre en materia penal. El primer monopolio es el de la exclusividad estatal, ¿sí? Es un derecho de carácter público, el Estado asume en exclusiva la determinación del derecho penal en general y su aplicación en el caso concreto, ¿sí? La víctima o los particulares en el derecho penal no tienen cabida, ¿no? No tienen cabida. La titularidad de la acción penal está en cabeza del Ministerio Público y el agraviado, sus familiares, ¿no? En general, la víctima solamente tiene una representación de carácter civil, ¿no? No existe una relación material entre digamos, entre el hecho delictivo y la víctima, ¿no? La víctima no ingresa dentro de esa relación material. Cuando se habla de relaciones materiales, se habla, por ejemplo, en el caso del derecho procesal civil, ¿no? Que ahí sí la relación material se da entre las dos partes, entre los dos sujetos que dan base, ¿no? Le dan lugar a la formación de la relación procesal, ¿no? Que se genera entre sujeto activo de la acción y sujeto pasivo de la acción. En este caso, en el derecho penal no existe, no tiene lógica una relación de carácter material. Lo que hay es la producción de un delito, la realización de un hecho histórico ¿no? Que tiene una vida en la historia, en el devenir, y que ese delito, ese hecho histórico debe luego someterse a una reproducción, a una reconstrucción en el seno de un proceso penal, ¿no? Sobre la base de la prueba y con las debidas garantías. Entonces, no tiene lugar en el caso del derecho penal hablar de relaciones materiales. Lo siguiente es que el derecho penal no se puede aplicar por un órgano diferente de uno jurisdiccional, ¿no? Esto es un monopolio también de exclusividad de los tribunales que tiene especial problemática cuando se trata de la potestad sancionadora de la administración, ¿no? Hay una cuestión aquí que se discute, como digo, por quienes consideramos que la potestad punitiva es una sola, es única, porque entendemos que la potestad sancionadora es una potestad derivada, es una potestad prestada, ¿no? Y por lo tanto, si tenemos exclusividad de aplicación por los tribunales, entonces esta idea de delegación, ¿no? De préstamo de potestades del Poder Judicial, ¿no? De la potestad jurisdiccional a la potestad administrativa, puede tener complicaciones, ¿no? Por eso es que siempre tiene que tener un revestimiento garantista bastante profundo y siempre tiene que tener la posibilidad de control judicial, ¿no? Y luego la exclusividad procesal, en la cual el derecho penal se aplica únicamente mediante el proceso, ¿no? Entonces es algo que solamente el Estado define qué es delito, cuándo hay delito, cuánta pena se le aplica, solamente se aplica a través de los tribunales, ¿no? Exclusivamente determinados y previamente identificados por el Estado, y además el método de reconstrucción del hecho y la aplicación de la sanción es un mecanismo de carácter procesal, ¿no? Y por lo tanto ese proceso tiene que cumplir determinadas garantías, entre ellas la imparcialidad, ¿no? Recuerden que esta cuestión de la imparcialidad tiene directa vinculación, en nuestro caso, con el principio acusatorio, ¿no? Que es el modelo que ya más asentadamente tiene el Código Procesal Penal, ¿no? No voy a decir, yo no me voy a sumar a ese coro de que el Código de Ejecución Penal, el Código, claro, el Código de Procedimientos Penales, perdón, el Código de Procedimientos Penales del 40 no tenía o no respondía a un modelo acusatorio. Creo que eso no es así, eso es una inexactitud, me parece.
pero ya digo, lo cierto es que el Código Procesal Penal del 2004 sí es verdad, eso sí, que ha modificado el modelo y ha establecido un sistema mucho más riguroso en ese sentido de separación entre las potestades de investigación y juzgamiento, eso sí. Bien, como consecuencia de estos monopolios, tenemos también 4 garantías, ¿no? La garantía criminal, la garantía penal, la garantía jurisdiccional y la garantía de ejecución. La garantía criminal nos dice que el Estado se adjudica el monopolio de la determinación de lo que es delito, un poco lo que habíamos visto ya previamente con los monopolios, ¿no? La garantía penal es que el Estado determina cuáles son las penas, ¿sí? ¿Qué pena le corresponde al infractor? La garantía jurisdiccional es que nadie más que los jueces puede aplicar las penas, y la garantía de ejecución, que las penas se ejecutan del modo como lo establece la ley. Ahí tienen ustedes los artículos, tanto del Código Penal como de la Constitución, en donde, como ustedes pueden ver, todo este programa constitucional del que yo les hablaba ya va cogiendo carne, ¿no? Ya se va haciendo materia. Ya no estamos hablando solamente de una idea teórica, ¿no? De que el derecho constitucional o el derecho penal no está limitado por la Constitución y por los principios constitucionales, sino que ya estamos viendo cómo este programa penal constitucional tiene vigencia directa en nuestro ordenamiento, ¿no? El objetivo definitivamente de esto es el aseguramiento de la libertad del individuo, ¿no? Recuerden que nosotros vivimos en un Estado democrático, en un Estado liberal y un Estado de derecho, y por lo tanto estos valores como la libertad del individuo son valores esenciales que debemos defender incluso del propio derecho penal, ¿no? Y el estado actual que podríamos encontrar del derecho penal es un derecho penal de múltiples velocidades. Es un derecho penal que, a diferencia de lo que pasaba con sus antecedentes históricos, ¿no? El del derecho liberal, de los orígenes del Estado liberal, luego de la Revolución Francesa, que ese era más bien un derecho penal muy de cárcel, ¿no? Era un derecho penal en el que las penas eran penas de cárcel, incluso la gran mayoría de las penas eran penas de muerte, solo algunas eran penas de cárcel. La cárcel ha ido ganando terreno en el derecho penal y ha ido invirtiendo la regla al punto que hoy en día la pena de muerte casi no existe y la pena de cárcel ha tomado un predominio, ¿no? Pero originalmente, en los orígenes del Estado moderno, esto no era así, era al revés. Bueno, y al punto, como les digo, incluso que hoy en día ya la pena de muerte ha sido muy dejada de lado. La pena de cárcel, digamos, es verdad que para cierta criminalidad es tomada como prima ratio, pero los códigos penales, y esto no es una cosa excepcional, en el Código Penal de 1991 incorporó una serie de medidas alternativas a la pena, entendiendo que la cárcel no era necesariamente la mejor manera de responder ante las infracciones, que la política criminal, es decir, el desincentivo de la infracción, el desincentivo del delito, podía conseguirse con mecanismos menos agresivos que los del encierro, ¿no? Entonces, tenemos una serie de manifestaciones del derecho penal, como el derecho penal nuclear, el derecho penal económico, el derecho penal administrativizado, con distintas manifestaciones que hay ahí. Y bueno, hoy en día vivimos un giro punitivo, ¿no? Como diría el maestro Víctor Prado, hacia formas de criminalización mucho más agresivas, como ya recurrir a mecanismos como la criminalidad organizada, ¿no? Y que, en fin, tiene digamos, parte de principios político-criminales y criminológicos diferentes, e incluso hemos llegado ya a responsabilizar penalmente a entes colectivos, ¿no? A las personas jurídicas. Entonces, nuestro panorama del derecho penal es un derecho penal muy variado, es un derecho penal donde, como digo, hay principios de base, principios que nos obligan a respetar la libertad, la dignidad y tal, pero a la vez vivimos, ¿no? Como un choque de fuerzas, ¿no? Un choque de fuerzas en el que, por un lado, encontramos esta necesidad de garantizar de los derechos de las personas, hablando de una garantía constitucional, y por otro lado de un dinamismo, de un expansivismo del derecho penal, como le llama el profesor Silva Sánchez, que
ha hecho que el derecho penal vaya mutando, ¿no? Y vayamos encontrando distintos derechos, distintas manifestaciones del derecho penal en la realidad, ¿no? ¿Esto es un derecho penal de la cárcel? No, no estamos ante un derecho penal de la cárcel, creo que estamos ante un derecho penal, como digo, que tiene múltiples herramientas de persecución y de respuesta ante la infracción, siempre con miras a, a desincentivarla. Y por último, no quiero gastarme demasiado, creo que ya he hablado mucho del derecho penal y de los límites y tal, solo algunas cositas finales sobre el derecho administrativo sancionador. Ya les decía que el derecho administrativo sancionador es una potestad de la administración, o no del Poder Judicial, ¿no? No con este monopolio de aplicación del derecho penal por parte de los tribunales a través del proceso, sino que es una potestad que también surge históricamente con el nacimiento de los estados modernos, que debido a la necesidad que tienen de no esperar a que los tribunales puedan responder, porque los tribunales siempre se van a demorar más, porque siempre va a haber más complejidad ahí, porque es mucho más operativo y hasta incluso más seguro para el ciudadano, más predecible que la propia administración le aplique las consecuencias de sus infracciones, pues se ha ido generando una potestad sancionadora en la administración pública, ¿no? En las distintas administraciones públicas que tenemos en el Estado, desde los gobiernos centrales, los gobiernos regionales y los gobiernos municipales también, ¿no? Entonces, el derecho administrativo sancionador, le pongo ahí DAS, ¿sí? DAS, sus iniciales, no es derecho penal, pero ambos forman parte del jus puniendi, ¿no? Es una denominación que ha surgido en España, se le ha puesto así, nosotros podríamos haberle puesto otros nombres, se le llamaba derecho contravencional, derecho administrativo penal, también le llamaban, o derecho penal administrativo, ¿sí? Entonces, tiene distintas denominaciones, pero la más digamos, famosa, la que ha acogido mayor prestigio, es esta de derecho administrativo sancionador. No tiene una previsión constitucional expresa, ¿no? A diferencia del derecho penal, que podemos encontrar un programa penal de la Constitución, en el derecho administrativo sancionador tenemos que hacerlo por vía de interpretación, ¿no? El Tribunal Constitucional nuestro ha dicho que todos los principios que se aplican al derecho penal se aplican, ¿no? El principio de legalidad, de culpabilidad, de mínima intervención, tal. Todos esos principios se aplican al derecho administrativo sancionador con matices, ¿no? Con matices. También hemos tomado la teoría de los matices, ¿no? De la diferente intensidad de los principios constitucionales, ¿no? Por lo tanto, es una potestad que, como digo, también reconocidamente está, por lo menos en cierto plano nominal, ¿no? De la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se le reconoce valor de jus puniendi y se le adjudican principios limitadores similares a los del derecho penal. Ya digo, otra cosa es que en la práctica, cuando vemos temas de bis in idem, le reconozcan existencia. Yo creo que ahí está un problema, ¿no? Pero, como digo, en general, en el discurso, sí es una potestad sancionadora, sí forma parte de las potestades sancionadoras del Estado, del jus puniendi, ¿no? El derecho administrativo sancionador también responde a un concepto de infracción. Yo les he traído acá el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General en el artículo 257, cuando habla de, por ejemplo, eximentes y atenuantes. Fíjense ustedes lo que dice aquí, ¿no? Constituyen eximentes de la responsabilidad por infracción las siguientes: el caso fortuito, el obrar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo del derecho de defensa, ¿no? No sé si les suena a eso. La incapacidad mental, fíjense ustedes cómo vamos directamente a un concepto de imputabilidad, ¿no? En el derecho administrativo sancionador. La orden obligatoria de autoridad competente, fíjense ustedes, el error inducido por la administración o por disposición administrativa confusa o ilegal. Entonces, ¿responde el derecho administrativo sancionador también a un concepto de infracción? Yo creo que sí. Yo creo que sí, y todas estas previsiones legales que nosotros podemos encontrar aquí, pues son, como decía yo, materialización de los principios limitadores del jus puniendi, de los que he ido hablando a lo largo de mi exposición.
¿sí? Eh, eh, Eso era un poco más del asunto, no me voy a meter más para no gastar más tiempo. Y cuando hablamos de unidad del jus puniendi, por ejemplo, ¿a qué me refiero yo? Pues hablamos de estas tres grandes materias, del derecho penal, que he hablado un poco, del derecho administrativo sancionador, que también le da una mirada, y del derecho disciplinario, que ya no me queda tiempo, discúlpenme, para poder hablarles un poquito de ello, ya ojalá que lo podamos hacer a lo largo del curso. Pero como les digo, estas tres materias yo creo que se confluyen, tienen esta forma, lo he tratado de dibujar así para entender y para darme a entender en lo que yo entiendo, ¿no? Hay zonas del derecho penal que son exclusivas, un homicidio, una violación, un robo, siempre va a ser una infracción penal, ¿no? En el derecho administrativo sancionador van a haber sanciones que siempre van a ser sanciones administrativas, ya les digo, el pasarse la velocidad, qué sé yo, el no respetar un cartel en un negocio, ¿no? Que se haya puesto, o no embanderar tu casa en fiestas patrias. Esas siempre van a ser infracciones administrativas y difícilmente vamos a encontrar zonas de confluencia. Pero si, por ejemplo, hablamos de una transgresión al ordenamiento medioambiental, seguramente sí vamos a encontrar una zona de confluencia ahí en donde no sepamos si esto lo debe sancionar el derecho administrativo sancionador o el derecho penal, o los dos, ¿no? Los dos, como ocurre en nuestro ordenamiento actualmente, como ya les he dicho, ¿no? Entonces, bueno, como digo, existen distintas metodologías para identificar esta cuestión de la superposición del derecho penal y del derecho administrativo sancionador. Podemos identificar zonas exclusivas y zonas de confluencia. Ya les he dicho, yo tengo un texto ahí publicado que les puede servir para más o menos identificar todas esas zonas que uno puede encontrar. Fíjense ustedes las distintas manifestaciones de derecho sancionador que podemos encontrar en nuestro ordenamiento, y todas tienen ingredientes, ¿no? Todos tienen características de derecho penal o de derecho administrativo sancionador o de derecho disciplinario, y ¿no? Y podemos encontrar su naturaleza jurídica, interpretar la naturaleza jurídica desde allí, ¿no? Entonces, como conclusión, podríamos decir que el jus puniendi es único, pero diverso, como más o menos ustedes están viendo. Son varias manifestaciones dentro de un mismo conjunto, y cada manifestación, a su vez, es diversa, porque, como estamos viendo aquí, el derecho penal no es único, ¿no? Tiene distintas zonas que le van a dar distintas morfologías, del derecho administrativo sancionador igual y el derecho disciplinario igual. Entonces, si decimos que todas estas tres son el jus puniendi, a la vez podemos encontrar esto último, ¿no? Que son varias manifestaciones de un mismo conjunto, dentro de un mismo conjunto, pero a su vez cada manifestación es diversa en sí misma, ¿no? Entonces, como digo, hay que siempre darle una mirada al derecho sancionador público abierta, una mirada amplia, donde veamos un fenómeno diverso, muy grande, y que hay que irlo estudiando siempre de a pocos, ¿no? Con esto concluyo, les agradezco muchísimo y quedo atento a lo que ustedes me digan. Muchas gracias, profesor, por su contribución a este tema tan importante. Y bueno, a continuación vamos a pasar a la ronda de preguntas. Ya tenemos participación de varias personas en el chat, así que procedo a leer alguna de ellas. A ver, empecemos por favor. Eh, Hay una pregunta de Alexander Chávez. Dice, para el tema de las multas no tiene finalidad más que lucro para la entidad del Estado. Pues cuando te ponen una multa y uno la impugna solicitando la grabación y que se demuestre la calibración de las máquinas, nunca responden y al final, bueno, hay descuentos y cosas que suceden, ¿no? Este, ¿Cómo, qué es lo que opinaría al respecto de este tema, profesor? Sí, en efecto, yo le doy la razón al colega, puesto que es Alexander, ¿verdad? Para Alexander Chávez. Bueno, primero que nada, gracias por la pregunta. Yo, en efecto, sí, como les digo, estoy de acuerdo con lo que él señala, ¿no? Nosotros creo que hemos conceptualizado el derecho administrativo sancionador como lo que su nombre suele. A mí por eso no me gusta esta denominación de derecho administrativo sancionador, porque hace pensar erróneamente que es derecho administrativo, pero sancionador, ¿no? Coma, sancionador.
¿no? Es como que no es jus puniendi, pues porque es derecho administrativo, su propio nombre lo dice, ¿no? Este nombre, como digo, que a mí no me gusta y que me parece erróneo. ¿Y por qué digo que esto es malo, por decirlo así, ¿no? ¿Por qué digo que esto no es correcto? Porque en el derecho administrativo se maneja una dinámica de regulación, como bien lo dice Alexander, que va en pro de los intereses de la administración, que la administración fija sus reglas, establece sus criterios de imputación. La administración sí puede establecer criterios de atribución de responsabilidad objetiva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cuando nosotros dejamos en manos de la administración así, a ciegas, ¿no? Sin mayor control, sin mayor limitación, la potestad sancionadora, creo yo que corremos este riesgo. Y lo vemos, fíjense ustedes aquí, en algo que nos afecta a todos nosotros, a los que conducimos, ¿no? Cuando tenemos mala regulación, una regulación no previsible, una regulación que no respeta principio de legalidad, que no respeta principio de mínima intervención, que no respeta principio de culpabilidad, entonces la administración simplemente te va a decir, oye, pero ¿de qué me estás hablando? Yo cuando converso con muchos colegas, me dicen, ¿pero de qué me estás hablando? O sea, aquí bienes jurídicos, ¿no? Mínima intervención, culpabilidad, esto es derecho administrativo, o sea, no te hagas paltas, acá simplemente tú ponle la infracción porque incurrió en el supuesto, ¿no? Y claro, me parece muy bien que se imponga la sanción por haber incurrido en el supuesto, pero esa potestad de aplicación de infracciones no se puede hacer así de manera abierta y sin respetar, como repito, los límites constitucionales. Creo que esta es una debilidad que tiene nuestro ordenamiento y creo que por eso, ¿no? Nos falta mucho en materia de desarrollo de estas materias, del derecho administrativo sancionador, del jus puniendi en general, que obliguen a que la administración aplique sus potestades sancionadoras de una manera más rigurosa, más respetuosa de la legalidad y en general de los derechos fundamentales de las personas. Muchas gracias, profesor. Paso a leer la siguiente pregunta de Sí, César Málaga Aldana. Bueno, es un poco extensa la pregunta, pero sí. la voy a leer tal cual para poder enfocar bien la pregunta porque es bastante interesante. Indica, doctor, ¿se puede aplicar la norma de incineración de cadáveres de personas condenadas por terrorismo a Abimael Guzmán, a pesar de que fue aprobada con posterioridad a su muerte, y con ello explotar los principios de irretroactividad y prohibición de dar leyes con nombre propio establecidos en la Constitución? Sí, es una Ese pregunta es muy el interesante también. Muchísimas gracias a César por la pregunta. Que claro, si estamos hablando de derecho penal constitucional o de límites al jus puniendi, yo creo que la pregunta calza perfectamente, es absolutamente pertinente. Eh, yo creo que el hecho de la incineración de un cadáver ya no es un asunto que forma parte de la ejecución de la pena. La ejecución de la pena ya terminó. O sea, si decimos que el jus puniendi, que la persecución penal implica la tipificación de la conducta, el procesamiento y la ejecución de la condena hasta el fin de la condena, la muerte de Abimael ha culminado, ha puesto fin a la ejecución de la pena. Es un supuesto de extinción de la pena. Por lo tanto, lo que viene después, ¿no? Lo que viene después, que es decir, qué se hace con el cadáver de una persona que ha fallecido, en condiciones particulares, claro, en condiciones de la ejecución de una condena, es verdad, eso sí no lo niego, pero ¿qué hacer con el destino de los restos humanos del fallecido? Yo creo que es un asunto que ya no corresponde eh, regularse por el derecho penal. De hecho, el derecho penal, hasta donde yo logro conocer y donde logro visualizar, no tiene normas que regulen este aspecto. No lo prevé, porque, o sea, en todo caso, la única norma que podríamos decir que existe en nuestro ordenamiento para determinar la finalización de la pena es regular la muerte del condenado como una causal de extinción de la ejecución de la pena. Entonces,
vistos, ¿no? Y parados ahí en este punto del análisis, aplicar o pretender aplicar el principio de irretroactividad o el principio de mínima intervención u otros principios, creo yo que o sea, me refiero, principios del derecho penal, creo que no es lo riguroso, ¿no? Lo que se debería ver es utilizar los principios generales del derecho para saber si es posible que una situación que se ha dado, digamos, ¿no? en un determinado momento histórico, ¿no? En un momento del tiempo, puede ser regulada con una norma emitida posteriormente, ¿no? Y yo creo que la discusión va más por ahí. Entonces, yo no la sometería, digamos, a una revisión de cara a los principios de carácter penal, sino a los principios del derecho, ¿no? En general. Ahora, esto implica una regulación posterior más lesiva del supuesto de hecho fáctico. A mí me parece que no, ¿no? A mí me parece que no, porque nosotros acabamos de salir, bueno, no hemos salido todavía en realidad, ¿no? Estamos como que, ahorita estamos en suspenso, ¿no? Estamos como que en el miedo de lo que viene o de lo que va a venir a ser la tercera ola o cuarta ola o no sé, ¿no? Estamos en esa espera. Pero acabamos de salir de una primera y segunda ola. Y durante ese tiempo, lo que hemos visto es que el Estado y la práctica digamos, de la administración ha sido que los cadáveres de las personas que, por ejemplo, han fallecido como víctimas de la COVID sean, en algunos casos, enterradas bajo determinadas circunstancias o en algunos casos incluso se ha visto la posibilidad de que se incineren, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me parece a mí? Que eh, yo creo que el Estado sí tiene bajo su potestad y bajo su responsabilidad regular el destino de un cadáver, ¿no? Por razones de interés público, ¿no? Y esto de interés público no tiene que ver necesariamente con la condición de que sea un terrorista o no, que sí, que digamos, es evidente que sí, ¿no? O sea, para evitar esto de los mausoleos y de las cuestiones que podrían generar un problema de inseguridad pública, un problema de, no sé, ¿no? De lucha, incluso de olvido de la verdad histórica, ¿no? Al final esta gente se la termina endiosando. Pero al margen de esa situación particular, creo que el Estado sí tiene la responsabilidad, sí tiene el deber y sí tiene la potestad de regular el destino del cadáver de un sujeto, ¿no? Es verdad, y aquí en la discusión lo que hace discutible el supuesto es si lo puede hacer sobre la marcha, ¿no? Cuando ya el sujeto falleció y una vez fallecido, entro a regular el supuesto. Esto ha debido regularse antes, ¿no? Esto ha debido emitirse la norma previamente y tal, ¿no? No se han puesto a pensar en estos supuestos, pero creo que tampoco es tarde para hacerlo y se puede emitir la norma, de hecho ya se ha emitido y creo que, como digo, no tiene que ver, me parece a mí, insisto, con los principios del derecho penal. Esto ya no es derecho penal, esto es una cuestión de regulación del orden público, ¿no? Es lo que podría yo con mucho respeto siempre, opinar sobre la pregunta, ¿no? Insisto, muchísimas gracias, es una pregunta muy interesante. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a continuar con la última pregunta. La verdad, agradecemos a todas las personas que han participado en el chat de preguntas. Por temas de tiempo, lamentablemente no podemos dar lectura a todas ellas, pero bueno, vamos a concluir con esta parte para continuar. En los informes de control interno, ¿no? de la OSI, se recomienda el deslinde de responsabilidad administrativa y penal bajo el argumento de que existe independencia entre ambas responsabilidades, pero sin embargo no se toma en cuenta la dignidad de las personas sometidos a ambos procesos. ¿No sería mejor en estos casos que se regule por seguir la vía más gravosa contra el trabajador? Esa es la consulta. Perfecto.
Sí, como lo comenté, pues, a ver, dice, no se come en cuenta la dignidad de la persona sometida a ambos procesos, ¿no sería mejor que en estos casos se regule por seguir la vía más gravosa contra el trabajo? Y claro, exactamente, sí. Muchísimas gracias por la pregunta. Yo estoy también de acuerdo con lo que expresa la colega en su pregunta. Estas prácticas del deslinde de responsabilidad administrativa y penal, en efecto, uno las ve recurrentemente en los informes de control de la Contraloría General de la República, ¿no? Y me parece a mí que esto genera, y aparte de esto, ¿no? Han insistido en la Contraloría en esta cuestión de la potestad sancionadora, ¿no? De la Contraloría. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que frente al hecho, ¿no? Al supuesto hecho infractor del trabajador, del funcionario, dice deslinde de responsabilidad administrativa y penal. Perfecto. Y se abren los dos expedientes, ¿no? Se abre el expediente de responsabilidad administrativa funcional, que así le han llamado, ¿no? Responsabilidad administrativa funcional para diferenciarla de la responsabilidad disciplinaria, además, ¿no? O sea, han querido hacer su propia responsabilidad. Y, y aparte la responsabilidad de carácter penal, ¿no? Y ¿qué es lo que ocurre? Y va a ocurrir ahora, ¿no? Ya cuando con la norma nuevamente puesta en vigencia de la Contraloría General de la República, que la Contraloría, a través de sus propios órganos instructores y sus propios órganos sancionadores, van a imponer la responsabilidad, la sanción por responsabilidad administrativa funcional, y en paralelo, el expediente va a viajar a la fiscalía para que la fiscalía, a su vez, sobre la base de los mismos hechos, insisto, es la misma persona, los mismos hechos, pero claro, te dicen, pero es distinto fundamento porque aquí es administrativo funcional y allá es penal, ¿no? Con este argumento que hablé al inicio. Entonces, al final, te terminan abriendo dos expedientes, te terminan imponiendo tu responsabilidad administrativa, tu sanción, tu tal, eventualmente una inhabilitación, Dios quiera que no sea así, porque eso es un desastre, pero ya inhabilitación, y aparte tu proceso penal, donde te discuten la responsabilidad penal. Y vayamos a ver si la logran probar, ¿no? Pero ellos ya te sancionaron con la responsabilidad administrativa funcional. Entonces, yo creo que esto es una abierta vulneración al bis in idem. Pienso que deberían, en efecto, estoy totalmente de acuerdo con esto, existir mecanismos de articulación, como existen en otros ordenamientos. Es decir, mecanismos en los cuales una de las dos vías se abstenga. O te persigo en sede administrativa y dejo de lado la sede penal, o te persigo en sede penal, ¿no? Mando todo el expediente a la fiscalía y yo me inhibo de conocerlo porque ya será la fiscalía y el Poder Judicial eventualmente quienes te impongan la sanción que corresponda, ¿no? Eso dependerá evidentemente del nivel probatorio que yo tenga. O sea, yo soy la Contraloría General de la República, yo ya tengo que saber cuándo puedo llevar a una persona a juicio y tener, digamos, la expectativa de ganar el juicio, ¿no? No puede ser que hoy en día sea un mecanismo casi mecánico, ¿no? Porque como no me preocupo en realidad, como Contraloría, no me preocupo de cuál va a ser el destino de la responsabilidad penal, entonces denuncio todo, ¿no? Denuncio todo. Y también abro proceso disciplinario o, perdón, de responsabilidad administrativa funcional por todo. Entonces, creo que ahí hay un desorden, se está generando, yo creo que gran parte, seguro acá hay colegas de la Fiscalía, de las Fiscalías especializadas en corrupción, y no me dejarán mentir, pero la inmensa cantidad de carga procesal de estas fiscalías viene justamente de la Contraloría, vienen con informes que muchas veces pues uno no logra entender qué es lo que están diciendo, qué es lo que están pretendiendo decir ahí, o dónde está el delito o la presunta infracción, y la fiscalía termina haciendo la labor de control institucional, ¿no? Se convierte en una suerte de OSI, donde tiene que investigar y tiene que al final darle forma o descartar el caso. Entonces, creo que esto no debería suceder. La Contraloría, en ese sentido, debería tener unos filtros mucho más rigurosos, mucho más exactos, para que lo que envíe a la fiscalía ya sea aquellos casos que realmente tengan un futuro, que realmente tengan una cantidad probatoria, una entidad probatoria más sólida, y los casos que no tengan esta trascendencia, pues simplemente sancionarlos en sede administrativa y punto, ¿no? Entonces, y repito, solo para decirlo y para dejarlo consignado,
yo no estoy de acuerdo con la potestad sancionadora de la Contraloría. Yo creo que la Contraloría rompe ahí el principio de imparcialidad, siendo evidentemente juez y parte. Ellos dicen que no, que tienen órganos autónomos. Son juez y parte, ¿no? Lo que se ha debido hacer es fortalecer la potestad sancionadora de servir o potenciar la potestad sancionadora de las propias entidades a través de sus órganos sancionadores, que los tienen, ¿no? Tienen sus secretarías técnicas de procesos disciplinarios. Ahí es donde se ha debido poner mayor énfasis y la Contraloría debería haberse dedicado solamente a hacer control institucional que tanto lo necesitamos en nuestro país, ¿no? Pero bueno, como digo, eh, son opiniones, ¿no? Son opiniones que uno puede tener. Otra cosa es lo que está sucediendo en la realidad. Muchas gracias, profesor. Bueno, estimados participantes, muchas gracias por sus interesantes preguntas. Estos y más temas van a ser vistos en nuestro programa. Y a continuación, continuando con nuestro webinar, quiero comentarles acerca de nuestro programa de especialización en teoría del caso y defensas de delitos contra la administración pública. Este programa ha sido especialmente diseñado y cuenta con una certificación como especialista en teoría del caso y defensas en delitos contra la administración pública a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. La modalidad que estamos actualmente desarrollando son clases a distancia en tiempo real, donde van a poder tener la interacción con docentes y los participantes en todo momento. Tiene una duración de 192 horas lectivas. Siguiente, por favor. Nuestro plan de estudios ha sido especialmente diseñado en 4 asignaturas. Pasa por el tema de Derecho Penal Constitucional, Teoría del Delito, Derecho Procesal Penal y finalmente, para concluir el programa, termina con Teoría del Caso y Elementos de Convicción en Delitos contra la Administración Pública. Es un plan de estudios bastante completo. Nuestra plana docente, encabezada por nuestro panelista, nuestro ponente del día de hoy, el doctor Héctor Fidel Rojas, bueno, como se les había comentado, es especialista en Derecho Penal Constitucional, también en Derecho Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública, bueno, magíster en Derecho con mención en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica, e integra el Grupo de Investigación de Derecho Penal y Criminología de la PUC. También está el doctor José Antonio Peláez, que ha sido fiscal de la Nación y ha desempeñado múltiples cargos en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, y es doctor en Derecho de la Universidad Nacional Federico Villarreal, también magíster en Derecho Penal. Y, sí, sigamos por favor. Sí, también el doctor Fidel Segundo Rojas, que es especialista en Derecho Penal y Delitos contra la Administración Pública, ha sido miembro de la Comisión de Alto Nivel que ha redactado el Código Penal, y bueno, tiene también estudios con maestría en Ciencias Penales por la Universidad de San Martín de Porto. Siguiente, por favor. Y bueno, tenemos descuentos especiales para ustedes. Tenemos un descuento corporativo. Hay que consultar si tienen un convenio con la Universidad Continental, que pueden acceder a un 10% de descuento. También 15% para nuestros exalumnos y algunos colaboradores que puedan estar interesados en este interesante programa. Y un 25% de descuento por pago al contado. Siguiente, por favor. Y les dejamos el número de contacto de nuestro asesor, el asesor del programa, el señor Julio Valencia, para que puedan contactarse directamente con él. Ahí están su teléfono de contacto, su correo electrónico. Pueden escribirle para poder tener mayores detalles de este interesante programa. Para mayor información también del programa, pueden ingresar al enlace que les estaremos compartiendo en el chat de preguntas. Y en este momento también estamos compartiendo el enlace de la encuesta que estará disponible solo el día de hoy. Recordarles que la constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en esta encuesta y serán remitidos a sus correos electrónicos en un plazo de 30 días posteriores a este evento. La certificación la obtienen las personas que completen la encuesta
y haremos llegar vía correo electrónico. Asimismo, también los invitamos a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente y descuentos exclusivos. En este momento estamos compartiendo el enlace en el chat. Bueno, y para poder concluir el evento, estimado profesor, lo invitamos a dar sus últimas palabras para poder concluir el evento. De acuerdo, muchísimas gracias. Pues nada, he visto que hay ahora más de 100 y tantos participantes. Yo les agradezco mucho. Yo suelo ser, creo yo, bastante hablador y a veces peco de aburrido, pero les agradezco mucho por su participación, por sus preguntas, que han sido muy interesantes. Y bueno, nada, solo reiterarles la invitación. Ya han escuchado ustedes digamos, la malla curricular, la plana docente. Obviamente, quitándome a mí, pues tenemos a dos profesores de primer nivel, como el profesor Peláez y el profesor Rojas Vargas. Y bueno, solo queda que ustedes se animen. Creo que todo se presta para que sea un excelente curso. Y nada, espero tenerlos pronto en las aulas y poder compartir, digamos, un poco más de tiempo también, ¿no? Porque a veces estas actividades, pues, requieren eso, ¿no? Un poco más de pausa y de poder profundizar un poco más. Muchas gracias nuevamente y que pasen una buena noche y una buena semana. Hasta luego. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, de esta manera damos por concluido nuestro webinar. Agradecemos la participación de nuestro ponente y a todos ustedes que nos han seguido conectados por este Zoom y por las redes sociales de parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Agradecemos su participación. Muchas gracias.